George C. Parker no fue un estafador común, fue un maestro del engaño, un verdadero arquitecto del fraude. Sus hazañas se cuentan entre las más audaces y sorprendentes en la historia de Nueva York. ¿Quién más podría afirmar que vendió algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad no una, sino cientos de veces? Su ingenio parecía no tener límites, y su habilidad para convencer era digna de un artista consumado. Con una facilidad desconcertante, Parker adoptaba identidades falsas, llegando incluso a hacerse pasar por el nieto de figuras históricas para ganarse la confianza de sus víctimas. Cada conversación con él era un espectáculo en sí mismo, y antes de que alguien se diera cuenta, ya estaban entregándole sumas de dinero por algo que jamás podrían poseer. En una de sus jugadas más increíbles, escapó de un juzgado disfrazado de policía, burlando a las autoridades y dejando a todos atónitos. Pero su suerte no duró para siempre. Finalmente, fue capturado y enviado a la famosa cárcel de Sing Sing. Allí, incluso entre las paredes de una prisión, no perdió su toque. Fascinó a los guardias con las historias de sus estrafalarias aventuras, dejando a muchos con una mezcla de asombro y desconcierto. La vida de George C. Parker nos recuerda que, en ocasiones, la realidad puede ser más extraña y fascinante que la ficción. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien con carisma, ingenio y una pizca de descaro? Su legado como el gran vendedor de lo imposible sigue siendo un enigma que cautiva a cualquiera que lo escuche. Desde finales de 1928 hasta el final de sus días, 8 años después, George C. Parker fue mucho más que un preso en la infame cárcel de Sing Sing. Se convirtió en una leyenda viviente. En un lugar lleno de hombres con historias de delitos y actos cuestionables, Parker destacaba como una anomalía fascinante. Nunca había recurrido a la violencia, pero su astucia y carisma le valieron el respeto y hasta el aprecio, tanto de reclusos como de guardias. Era el alma de Sing Sing. Mientras otros presos languidecían en el olvido, él era el centro de atención. Presos y guardias se reunían a su alrededor, día tras día, como si estuvieran frente a un narrador de los tiempos antiguos, relatando hazañas al calor de una hoguera. Sus palabras cautivaban a todos, transportándolos a un mundo donde el ingenio podía superar cualquier obstáculo. No era raro que lo llamaran desde la dirección de la prisión para ser entrevistado por algún periodista curioso. ¿Quién no querría conocer al hombre que logró vender lo invendible y hacer que otros lo creyeran posible? Con su tez clara, ojos celestes y modales impecables, Parker no solo desarmaba con su apariencia, sino también con sus historias, tan increíbles que parecían sacadas de una novela. Relataba sus hazañas con una mezcla de humor y detalle que hacía imposible no sentirse fascinado. Sus aventuras, las mismas que lo habían llevado a una condena de por vida como estafador reincidente, se transformaban en relatos épicos, arrancando carcajadas y suspiros de admiración en igual medida. George C. Parker no fue solo un estafador, fue un narrador de sueños imposibles, un maestro del arte de convencer, y en los corredores de Sing Sing dejó una marca que perdura mucho más allá de su vida. Había perdido, sí, pero ¿quién podía arrebatarle lo vivido? George C. Parker no solo había desafiado al sistema durante décadas, sino que había dejado una marca imborrable como el estafador más famoso en la historia de los Estados Unidos. Su legado no era otro que una lista de hazañas tan increíbles que parecían sacadas de una novela, pero eran reales. Fue el hombre que vendió, no una, sino miles de veces, el icónico puente de Brooklyn. El mismo que convenció a un magnate de que podía ser el dueño de la Estatua de la Libertad, uno de los símbolos más emblemáticos de América. También se había presentado como el nieto del gran Ulysses S. Grant, recaudando fondos para la supuesta restauración del mausoleo del prócer. No contento con eso, también vendió el Madison Square Garden y el Museo Metropolitano de Arte,
dos de los lugares más prestigiosos de Nueva York. Pero el verdadero misterio no eran los objetos que vendía, sino cómo lo hacía. Parker poseía una habilidad extraordinaria para fabricar realidades. Con cada palabra, cada documento falso y cada gesto bien calculado, tejía una red de confianza que atrapaba incluso a los más cautelosos. Cuando compartía sus historias, lo hacía con el detalle y la pasión de un maestro narrador. Desde los métodos que utilizaba para ganarse la confianza de sus víctimas, hasta los pequeños toques que hacían sus mentiras imposibles de cuestionar, Parker describía cada paso con la precisión de un estratega. Era un espectáculo en sí mismo, capaz de mantener a cualquiera al borde de su asiento, preguntándose, ¿cómo alguien podía atreverse a tanto y salirse con la suya durante tanto tiempo? De todas las historias que George C. Parker relataba, ninguna generaba tanto asombro como la de la venta del puente de Brooklyn, o más precisamente, del supuesto derecho a cobrar peajes en él. Aunque parecía una fantasía inverosímil, existen evidencias de que Parker logró realizar esta maniobra no una ni dos, sino cientos de veces a lo largo de los años. El puente de Brooklyn, inaugurado en 1883, no solo era una maravilla de la ingeniería, sino también un símbolo de la creciente Nueva York, con miles de personas cruzándolo cada día. Fue poco después de su apertura que Parker comenzó a negociar el puente, transformándolo en el escenario perfecto para su ingenio. Su público objetivo eran los inmigrantes recién llegados desde Europa, aquellos que desembarcaban con sueños de prosperidad y, en algunos casos, con un modesto capital destinado a emprender su vida en América. Panaderías, talleres y pequeñas empresas eran los sueños que traían consigo, y Parker sabía cómo aprovechar esos anhelos. Para identificar a sus víctimas ideales, Parker se valía de información privilegiada, supuestamente obtenida a través de contactos estratégicos entre los empleados del ferry y algunos funcionarios de migración. Esto le permitía dirigirse directamente a los potenciales inversionistas con mayor probabilidad de caer en su elaborado engaño. Parker se presentaba como un distinguido empresario relacionado con la construcción del puente. Con documentos falsos y una oficina que cambiaba de ubicación con frecuencia, les ofrecía la oportunidad de adquirir una participación accionaria del puente. La propuesta parecía irresistible: instalar una cabina de peaje y recuperar rápidamente la inversión inicial cobrando a quienes cruzaban el puente. Para hacer su historia aún más creíble, Parker organizaba recorridos por el puente, donde algunos empleados de seguridad y trabajadores, aparentemente comprados por él, lo saludaban con respeto, como si realmente fuera uno de los dueños. Los documentos que mostraba incluían incluso permisos falsos para construir cabinas de peaje. Los precios variaban según la percepción que Parker tenía del inversionista, logrando acuerdos que iban desde los $1,000 hasta sumas tan altas como $5,000. La inversión inicial parecía prometedora, con la promesa de que las ganancias cubrirían rápidamente cualquier pago pendiente. El éxito de la estafa residía en la imagen impecable de Parker, un joven de buena presencia, modales refinados y una confianza que desarmaba cualquier sospecha. Pero como toda mentira, esta también tenía un límite. Cuando los compradores intentaban construir las cabinas de peaje, se enfrentaban a la cruda realidad. Las autoridades se lo impedían y el puente seguía siendo una obra pública de la ciudad. Mientras tanto, Parker desaparecía sin dejar rastro. La oficina utilizada para cerrar el trato ya no existía, y el nombre que había dado era, como siempre, falso. Durante años, continuó llevando a cabo este ingenioso fraude sin que las autoridades lograran detenerlo. El caso del puente de Brooklyn sigue siendo un testimonio de la audacia y creatividad de George C. Parker, un hombre que supo convertir la confianza de otros en su mejor herramienta. Por cierto, si esta historia te está pareciendo tan fascinante como a mí, no olvides dejar un me gusta,
comentar qué opinas de la historia o del video en general y suscribirte al canal. Es una forma sencilla pero muy importante de apoyar este tipo de contenido y ayudar a que sigamos explorando historias tan intrigantes como esta. Con el tiempo, George C. Parker decidió que no era suficiente limitar sus ingeniosas maniobras al puente de Brooklyn. Si había logrado venderlo con tanta facilidad, ¿por qué no intentar lo mismo con otros íconos de la creciente y luminosa Nueva York? La ciudad, con su resplandor y su reputación como tierra de oportunidades, resultaba el escenario perfecto para atraer a los recién llegados con sueños de grandeza. Así, Parker amplió su negocio para incluir en su lista a la Estatua de la Libertad, el Madison Square Garden e incluso el Museo Metropolitano de Arte. Cada una de estas ventas estaba respaldada por una impresionante colección de documentos, títulos de propiedad, permisos de la ciudad, planos detallados y cualquier papel necesario para darle credibilidad a sus historias. Para completar el engaño, adoptaba identidades falsas con la misma frecuencia con la que cambiaba sus elegantes trajes. Pero una de sus estafas más elaboradas fue la que giró en torno a la estatua del presidente Ulysses S. Grant, quien falleció en 1885. En esta ocasión, Parker se presentó como el nieto del famoso político y militar que lideró al ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Adoptando el apellido Grant como parte de su personaje, desplegó una actuación magistral que incluía indignación por el supuesto abandono en el que el gobierno había dejado el mausoleo erigido en honor al presidente. Con un discurso convincente, Parker ofrecía a prominentes empresarios y filántropos la oportunidad de participar en un proyecto patriótico, contribuir económicamente para restaurar el monumento y devolverle su antigua gloria. Esta vez, su objetivo no eran inmigrantes con poco conocimiento del sistema, sino inversores acaudalados y respetables, quienes, atraídos por su propuesta y el aparente deber moral que implicaba, no dudaron en colaborar. El éxito fue notable. Casi nadie se resistió a participar en lo que se presentaba como una noble causa. Sin embargo, esta operación no duró mucho. A diferencia de otras ocasiones, su plan fue rápidamente descubierto, y la noticia llegó a los titulares de los diarios de Nueva York y Washington, exponiendo el fraude a nivel nacional. La primera detención de George C. Parker ocurrió en 1908, después de más de 2 décadas dedicadas a su arte. Pero incluso este aparente revés dio lugar a una de sus historias más extraordinarias, una que, por razones obvias, cautivaba a la audiencia de prisioneros en la cárcel de Sing Sing. En esa ocasión, Parker logró lo impensable, escapar mediante un engaño tan simple como audaz mientras lo llevaban al tribunal para leerle los cargos. Llegó esposado, como dictaba el procedimiento, pero dentro de la sala de justicia, el sheriff le quitó las esposas mientras ambos esperaban al juez. El calor sofocante del día llevó al oficial a quitarse el abrigo y el sombrero, que dejó descuidadamente sobre una silla cercana. Lo que ocurrió a continuación es una muestra perfecta de la habilidad de Parker para convertir cualquier circunstancia en una oportunidad. En un momento que parecía insignificante, el sheriff abandonó la sala, dejando a Parker solo, salvo por un par de empleados que estaban más pendientes de sus papeles que del prisionero. Parker, siempre observador y astuto, no dejó pasar la ocasión. Con calma sorprendente, se levantó, tomó el abrigo y el sombrero del sheriff y se los colocó. Sin apresurarse, caminó por los pasillos del edificio como si tuviera pleno derecho a estar allí. Al llegar a la entrada principal, se encontró con un policía que, al verlo vestido con el atuendo del sheriff, se cuadró y lo saludó respetuosamente. Parker devolvió un leve gesto y continuó su camino hacia la libertad. El policía quedó desconcertado unos momentos más tarde al darse cuenta de que el sheriff no había dicho ni una palabra. Pero para entonces, Parker ya se había desvanecido entre las calles de la ciudad.
2 décadas después, mientras relataba esta historia a los presos de Sing Sing, Parker disfrutaba enormemente el clímax de su relato, el instante en que el desprevenido guardia lo había dejado pasar sin siquiera pestañear. Al llegar a ese punto, la sala se llenaba de carcajadas y aplausos, un tributo al ingenio y la osadía de uno de los estafadores más legendarios que el mundo había conocido. Tras su audaz escape, George C. Parker volvió a las calles, pero la Nueva York que lo había visto brillar ya no era un terreno seguro. Su rostro y su nombre se habían convertido en sinónimo de engaños, y los periódicos habían revelado una y otra vez los detalles de sus complejas maniobras. A pesar de ello, Parker logró sobrevivir durante las 2 décadas siguientes. No era un hombre que abandonara su arte, pero las circunstancias lo llevaron a reducir la escala de sus operaciones. Las grandes maniobras que alguna vez definieron su carrera fueron reemplazadas por pequeños engaños, apenas suficientes para mantenerse a flote. El final de su libertad llegó en 1928, de la forma más irónica posible. Parker fue arrestado por un cheque falso de tan solo $150, una cifra que, en sus días de gloria, habría considerado insignificante. Tal vez la necesidad económica lo había obligado a arriesgarse, o tal vez, después de tantos años, su habilidad ya no era la misma. La falsificación era tan burda que apenas llegó al mostrador del banco antes de que lo detuvieran. Ese diciembre, un tribunal lo condenó a cadena perpetua por sus numerosos engaños y lo envió a la prisión de Sing Sing. Pero lejos de ser recibido como un prisionero cualquiera, Parker llegó con el estatus de leyenda. Para los reclusos era un maestro del engaño, un hombre que había burlado al sistema durante décadas y que acumulaba historias capaces de dejar a cualquiera asombrado. En sus largas charlas con los demás presos, Parker repetía sus anécdotas con un entusiasmo que nunca disminuía. Sin embargo, había algo que destacaba en esas conversaciones: su admiración por otro gran estafador de su época. Cuando hablaba de Victor Lustig, lo hacía con un respeto genuino, y no era para menos, pues Lustig había logrado lo que parecía imposible: vender la Torre Eiffel, no una, sino 2 veces en 1925. En los pasillos de Sing Sing, las comparaciones entre estos 2 titanes del engaño eran inevitables, pero Parker no tenía problemas en reconocer el genio de su rival. Así, incluso tras su caída, siguió siendo el narrador por excelencia de un mundo donde la astucia y el ingenio podían transformar lo ordinario en extraordinario.